bienvenidos, bienvenidas a esta charla en este espacio de la EXESMA, en esta Feria de Derechos Humanos. Estoy muy contento de ser parte de este encuentro con colegas, gente que conozco hace tiempo, ya amigos, colegas que conocí ahora, que conocí para esta mesa. Nos junta la idea del escritor trabajador, ese concepto, esa figura. A partir de esa figura es que vamos a debatir y pensar justamente cuál es el rol del escritor desde esa mirada, ¿no? Que muchas veces se elidida, no se profundiza, hay muchas fantasías sobre cómo el escritor se gana la vida. Y bueno, tengo acá a los panelistas de lujo, los voy a presentar. Mi nombre es Marcelo Guerrieri, yo soy escritor y docente. También soy presidente de la Unión de Escritoras y Escritores, que es una asociación gremial en defensa de los derechos de los escritores en tanto trabajadores, así que es un tema que me obsesiona. Y bueno, acá seguramente a partir de una serie de preguntas, supongo que nos iremos con más preguntas, pero justamente esa es la idea de un espacio de debate. Bueno, está Quique Ferrari, por aquí, escritor. Félix Brusone, allá en la punta, escritor, editor y docente. Fernanda Nicolini, por allí. Ella es periodista y escritora. Está Gabriela Blanco, escritora y dramaturga. Y está Tomás Rosner, abogado, docente y escritor. Bueno, como punto de entrada, estamos pensando en la relación entre trabajo y escritura, el escritor en tanto trabajador, y me interesaba pensar, hay dos maneras en un principio que se me ocurre que lo podemos abordar, después cada uno irá para donde quiera, pero por un lado está la cuestión material del escritor a la hora de ganarse la vida y cómo hace para escribir, cómo es que los escritores hacemos para escribir, cómo nos ganamos la vida, vivimos para la escritura, vivimos de la escritura. Y después el trabajo como tema en la escritura, ¿no? El escritor trabajador dentro de un tema posible, literario, periodístico, son posiblemente dos maneras de abordarlo. Y como puntapié inicial se me ocurría arrancar con una frase, en realidad es un extracto de una entrevista que le hicieron a Conti, Haroldo Conti, y él decía si se consideraba trabajador, y él decía sí, me considero trabajador. Y creo que un trabajador no tiene privilegios en mérito a la función que cumple. Niego esa aureola, esa condición de aristócrata con que se han revestido muchos escritores burgueses. ¿Qué diferencia hay entre lo que hacía mi abuelo, que era carpintero, o mi padre, un tendero y vendedor ambulante, y lo que yo hago? Mi abuelo manejaba el serrucho y la garlopa, yo manejo mi máquina de escribir, mis ideas y un lenguaje. Ni siquiera estoy exceptuado del esfuerzo físico. No quiero que mi oficio me destaque o jerarquice. Como dice Mario Benedetti, no hay prioridades para el escritor. El único privilegio al que puedo aspirar es que algún día mis compañeros albañiles o mecánicos me reconozcan como uno de los suyos. Y así como alguien podrá decir, mi orgullo es ser albañil, yo diré, mi orgullo es ser escritor. El de construir historias tal como el albañil construye casas. Y traigo a alguien más para seguir con el debate. Art, en una de sus aguafuertes, mangas, afanos y otras yerbas, dice: los mangueros de conferencias, artículos, dibujos, etcétera, dirán, como si ignoraran la realidad, 20 minutos, nada más, un artículo, ¿qué le cuesta a usted? Se lo escribe en un minuto. Y siempre el mismo desalmado criterio, ¿qué le cuesta? Y la verdad es que a uno le cuesta, sí, le cuesta tiempo, concentración, estudiar, sustraerse a trabajos más serios, le cuesta a uno todo eso que no le cuesta a los otros, cuyo trabajo es pedir. Bueno, así arrancamos, ¿no? Bueno, los voy a presentar ahora con más profundidad cada uno de ellos. Quique Ferrari nació en julio de 1972 en Buenos Aires, donde aún vive. Es hincha de River y papá de Oli, Sebe y Matu.
Su trabajo incluye las novelas Operación Bukowski, Lo que no fue, Que de lejos parecen moscas, Todos nosotros y El significado del fuego. Los volúmenes de cuentos Entonces solo la noche, Nadie es inocente y Territorios sin cartografiar. La novelita El oficio de narrar y 2 libros de artículos y ensayos breves, Postales rabiosos y Un mundo negro. También escribió en colaboración con Juan Matío la novela Punto ciego y con el dibujante Cristian Navarro las novelas gráficas Uno de los murciélagos y El cazador de ratas. Su trabajo fue traducido a varias lenguas y recibió premios en 4 países. Si estás leyendo eso, su última novela acaba de ser editada. Félix Brusone nació en Buenos Aires en 1976, publicó el libro de cuentos 76, las novelas Los topos, Barrefondo, Las chanchas, Campo de Mayo, el libro de Aguafuertes, Piletas, y el libro 307 consejos para escribir una novela. Fue traducido en Francia, Suecia y Alemania, donde recibió el premio Anna Segers. Algunos de sus libros fueron adaptados para cine, teatro y ópera. Escribió la obra de sitio El silencio de las piedras, dirigida por Emilio García Huevi. Hizo las performances Campo de Mayo con Lola Arias, Cuarto Intermedio con Mónica Zweig y Juan Schnittmann, y el documental Camuflaje, dirigido por Johnny Perel. Escribe para distintos medios y da talleres de escritura de todo calibre. Fernanda Nicolini, 1979, nació en Morón, creció en Mar del Plata y vive en Buenos Aires desde los 18 años. Cursó 5 años de Derecho, pero se recibió de periodista. Fue redactora en las revistas Llegás a Buenos Aires, TXT, Noticias y en el diario Crítica de la Argentina, y dirigió Brando. Escribió los libros de poesía Ruta 2, Gogimagog y El cuerpo en la batalla de Caleta Olivia, y cuentos en diversas compilaciones. Es coautora con Alicia Beltrami de Los Oesterheld, la biografía familiar del autor del Eternauta. Participó del libro Perón y el gremio de prensa, editado por Cipreva, en el que recupera el paso de Rodolfo Walsh por la CGT de los argentinos. Actualmente trabaja como editora y dicta talleres de escritura. Tomás Rosner, Buenos Aires, 1986, abogado y docente de Derecho y Literatura, Facultad de Derecho UBA. Integra el Seminario Permanente de Investigación en Derecho y Literatura, Instituto Gioja. Es poeta, performer y creador de Los Fatales. Produce la edición argentina del ciclo Poesía en tu sofá. Director de Paseantes, caminatas poéticas para disfrutar la ciudad. En 2018 publicó Ginseng, Modesto Rimba, libro que va por su 3ª edición. En 2021 publicó El verano de cada uno, Los Fatales, y da talleres de poesía y poesía oral. Coordina el Preguntismo, taller de talleristas. Y Gaby Blanco nació en Buenos Aires, es artista multidisciplinar, dramaturga, escritora, performer y delegada gremial del Banco de la Nación Argentina. Egresada de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y la Facultad de Filosofía y Letras del Centro Cultural Paco Urondo, ambas en dramaturgia. Su maestra y mentora es siempre Eve Ward. Se formó en Comunicación Política en la Universidad Nacional de Avellaneda, autora del libro de relatos Una chica normal. En una edición compartida de la Fundación Sagay publicó Te amo. Sus últimas obras como dramaturga y directora en espacios no convencionales son Para decir adiós y Soy teatro, ambas en el marco del FIBA. Vos, yo y el tiempo que habitamos juntos en el Museo Larreta, y Dónde estamos, una obra que conectó Jujuy y Alemania en el Festival Ruhrtriennale. Bueno, por lo que pueden ver en las presentaciones, tenemos acá una diversidad de abordajes de la escritura, y me gustaría que cada uno tome lo que quiera de esta introducción, tanto la de Art como la de Conti, o lo que ustedes hayan traído. Digamos, lo que yo traje fue simplemente un disparador, pero bueno, no sé quién quiere arrancar. Si quieren, hacemos así en este sentido. ¿Arrancas vos? ¿Te toco, Tomás? Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y bueno, no sé si tengo un tiempo. En cualquier caso voy a ser breve, por las dudas. Tenemos más o menos 10 minutos cada uno. Bueno, perfecto. Es un montón de tiempo. No, pensaba con las citas que traías de Conti y de Art, lo difícil que es el trabajo como escritor,
para mí, de hecho, esa posibilidad, yo sé que acá en la mesa tenemos algunos que lo lograron, ¿no? Pero en mi caso puedo hablar de un fracaso absoluto en mi búsqueda en cuanto a poder vivir de la literatura, por lo menos cuando lo decidí, que fue antes de la pandemia. Yo soy abogado de formación, trabajé durante gran parte de mi vida en las estructuras judiciales, defensoría, fiscalía, secretarías del Poder Ejecutivo, Derecho Administrativo, diferentes estructuras judiciales y del Poder Ejecutivo Nacional. Y en un momento había desarrollado un proyecto que se llama Los Fatales, que ahí vos lo mencionabas, que es un proyecto de producción de eventos, de talleres, y ese proyecto empezó a andar muy bien, y en un momento tomé la decisión de irme del Poder Judicial, de irme del derecho para profundizar ese trabajo que venía haciendo y que venía funcionando muy bien en la literatura. Y la verdad que, digamos, el primer tiempo anduvo muy bien. Fue justo el momento de la pandemia y hubo ahí como una especie de mucha demanda de espacios y lugares que nutrieran espiritualmente a la gente que estaba gran parte, ¿no?, en sus casas, sobre todo al comienzo, en sus casas sin salir y y con plata a disposición porque no la podía gastar en otras cosas, así que entiendo que los talleres de filosofía, los talleres de poesía significaban un espacio al cual recurrir, y eso hizo que andara la cosa muy bien durante un largo tiempo. Pero bueno, después iba a hablar de cuestiones así estrictamente económicas y que todos ustedes conocen y que no son ninguna novedad, pero bueno, fueron esos tiempos de una gran inflación, la dificultad para poder proyectar, y eso hizo que lentamente mi alquiler subiera un 200%, que bueno, no voy a empezar a hablar de eso, ¿no? Pero todos lo sabemos. Así que bueno, en ese contexto empecé a no ver con tan malos ojos una posibilidad que yo en mi cabeza había borrado y que identificaba, interpretaba como un retroceso espiritual, que era volver al derecho. Tengo ahí un amigo que es Gonzalo Aguirre, que es docente de la Facultad de Derecho, doctor en Filosofía, y que trabaja el cruce de Derecho y Literatura, y él me dijo en un audio de WhatsApp, ¿no?, como, tranquilo, ¿viste? No es derecho o literatura, es derecho y literatura. Una frase muy simple, un apotegma, casi parece, ¿no?, una frase así a la brava, pero para mí representó mucho esa posibilidad, y tuve la suerte digamos, después de 3 años por afuera del derecho, poder volver a un trabajo que tiene que ver con el trabajo de una fiscalía oral de juicios de lesa humanidad. Así que bueno, haciendo el tramo final ahí de juicios que quedan pendientes a militares, fuerzas de seguridad, fuerzas de inteligencia, que todavía está ese tramo final de juicios que por suerte estamos con un montón de complicaciones, de todos modos, pudiendo llevar adelante con la Fiscalía. Y me encontré en términos, para hablar un poco de oficios también, me encontré con una muy grata sorpresa, que fue volver a la Fiscalía, volver a conectar con una parte del proceso judicial que para mí es muy fértil para los que trabajamos con la palabra, que son los alegatos. No sé si ustedes saben lo que es un alegato. ¿Sí sabe más o menos? Para el que no lo sabe, por las dudas lo aclaro, es el momento en el cual las partes generan una apreciación de la prueba, una valoración de la prueba que se fue generando en el debate, e intentan probar su pretensión. En el caso de la Fiscalía es una pretensión acusatoria, digamos, ¿por qué yo tengo la prueba suficiente como para condenar, qué sé yo, por decir el juicio que estamos haciendo ahora, a Leston, Sisca, Herrera y Ernesto Lynch, que son los imputados del juicio en el cual estamos trabajando, así que doy nombre y apellido. Bueno, y tuve una grata sorpresa que fue, digamos, yo siempre tuve muy claro, de hecho trabajé en varios artículos el tema de la importancia de la literatura en la formación de los estudiantes de Derecho y en la formación de los abogados. Como siempre tuve muy claro hasta qué punto era importante que en los planes de estudio de la Facultad de Derecho ingresaran esas posibilidades, sobre todo porque es medio obvio, ¿no? El derecho y la literatura comparten algo
que es la articulación de la palabra, es el mínimo común múltiplo de ambas disciplinas. Pero bueno, no solamente eso, ¿no? Digamos, hay experiencias de oralidad en el marco de un juicio, en el cual la literatura, y sobre todo yo que trabajo en el tema de la oralidad, la poesía oral te puede dar grandes herramientas para vos poder desempeñarte ante un juez y poder explicarle, por ejemplo, por qué un acusado merece su pena. Entonces venía trabajando esas cuestiones, ¿no? Hasta qué punto la literatura servía al abogado para mejorar su oralidad, podía servir para mejorar su expresión escrita, obviamente, puede servir para sobrevivir en un trabajo, ¿no? La poesía puede servir, incluso puede funcionar en términos de supervivencia. Recuerdo una anécdota, yo trabajaba en una fiscalía de instrucción en un lugar inhumano, con un caudal de trabajo inabordable. Yo aparte había tenido la idea de ser integrante de la comisión interna del gremio de judiciales, y bueno, las autoridades eran totalmente antigremio, y la verdad que la vida era una verdadera pesadilla en la cual solamente caían expedientes que te los tiraban por la cabeza, y estaba el ordenanza del juzgado 9 que caía con una pila de expedientes infinita que le entraba, me acuerdo que la traía desde la rodilla a la pera, ¿viste? Era como una especie de contorsión que hacía, y lo lograba el bueno de Osvaldo traer la pila de expedientes, y con él medio que nos tomábamos 5 minutos para hablar de literatura, ¿viste? Y eso creo que nos salvaba a los dos. Me gustaba mucho Rodrigo Fresán, me acuerdo. Mi jornal era Fresán. A la tarde hacía el profesorado de letras. Pero bueno, esto hablando en términos de hasta qué punto puede servirte la literatura, la poesía, las artes en tu trabajo como abogado. Lo cierto es que hago esta experiencia por afuera del Poder Judicial y empiezo a dar talleres y empiezo a convertir el dictado de talleres en un oficio, ¿no? En mi trabajo, mi fuente de dinero, lo que me servía para pagar el alquiler, y empiezo a aprender ese oficio, ¿no? Como cualquier oficio, uno primero lo hace torpemente, ansiosamente, pero con entusiasmo, y después quizás uno va atravesando otras etapas. Por ejemplo, no dejes el taller ahora que yo no llego a fin de mes, ¿no? Como cierta ansiedad porque la gente no se vaya del taller. Bueno, entrar en contacto con esas sensaciones también, ¿viste? Percibir qué ocurre con lo que para uno en primera instancia era una pasión y después se convierte en tu sustento diario. Hay un cambio de relación con eso que a uno lo apasiona cuando hay que pagar la olla con eso. Acá los compañeros seguramente también podrán dar precisiones en ese sentido. Me costó mucho, y termino volviendo al trabajo en la fiscalía, y se da una síntesis que me pone muy contento, y es el lugar en el cual estoy ahora, que es que siento que el trabajo como tallerista de poesía me dio las herramientas, y son cosas aparte sincrónicas, ¿no? Me dio las herramientas para ahora que estamos en un proceso de desarmado del equipo, pero por suerte ha entrado gente nueva, pero gente que tiene experiencia en los juicios de lesa humanidad, bueno, poder hacer una especie de taller literario, porque para mí los alegatos son un género literario, después le puedo leer un fragmento a algunos si hay tiempo, y poder trabajar con los chicos nuevos en la escritura, en las correcciones, en los comentarios, en ese diálogo, así que son esas cosas que si uno las piensa no se dan, y después por suerte la vida tiene estas sorpresas. El regreso a la fiscalía me permitió poner en ejercicio habilidades que había aprendido en mi trabajo como tallerista de poesía, así que inédito y contento por esa posibilidad. Debo estar ya si no estoy en 10, en 9:30, así que cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, Tomás, súper interesante todo lo que traes, este cruce entre el aparato judicial y la literatura, ¿no? La idea del alegato como género literario. Surgió acá, y seguro va a seguir surgiendo, el momento en que uno pasa de vivir para la literatura a de la literatura, ¿no? Y ahí iremos viendo cada uno cómo lo viene surfeando, por decir una palabra. Pasamos con Gaby Blanco, a ver que nos cuente su experiencia. Hola, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Qué lindo que haya una feria del libro lejos de la sociedad rural, ¿no? Más que nada en esta época. Yo escribí algo breve para cuando me pasaron las consignas, cuando me invitaron, me puse a pensar y dije, bueno, voy a sucumbir ante mi verborragia, así que por las dudas voy a escribir. Así que bueno, si no les molesta lo leo para no distraerme.
A raíz de la pregunta, si sos escritor, no sos trabajador y viceversa, me vino a la cabeza mi viejo. Es una anécdota personal, pero viene al caso y además los escritores escribimos con la vida propia y ajena. Mi viejo estaba enfermo, mi mamá se había muerto hace unos meses y ella trabajaba en el Banco Nación. En esa época los hijos teníamos beneficios de heredar ese puesto. En su momento yo no había querido entrar porque trabajaba dando clases de teatro y talleres de literatura. Cuando los médicos nos anunciaron que la enfermedad era terminal, ahí mismo en el consultorio lo único que me dijo mi viejo fue: vos vas a entrar a trabajar al banco. Inmediatamente lo refuté preguntándole por qué mi hermana no. A lo que me respondió: ella tiene futuro porque estudia bioquímica. Vos vas al banco y a la salida haces tus cursos. En ese momento me di cuenta que oficialmente había nacido fallada, porque no hacía algo serio, algo monetizable. Ilusa en esa época juvenil, creía que con el paso del tiempo mis ganancias dando clases y haciendo obras de teatro iban a ir en aumento por mi experiencia. Una ilusión un poco meritocrática tenía. En fin, desilusionada de la existencia, a los pocos meses me despedí de mis alumnos y entré a trabajar al banco a la parte de las cajas, lo más alejado a mi perfil. El primer día de trabajo mi jefa me dio la bienvenida y me ordenó cuidar el sello. Me dijo: jamás dejes el sello tirado en el escritorio, llévatelo a todos lados o guardalo en el cajón bajo llave. Hacerle una marca personal para evitar que lo falsifiquen y tengas que pagar la falla de caja por boletas selladas con tu nombre. Había adquirido uno de esas mascotas virtuales, el sello era un Tamagotchi. Pero que si no lo cuidaba, la que moría era yo. Mi cabeza giraba en torno al sello, estafas, pagar por ir a trabajar, mi condena a que no me guste una carrera en serio, mi papá muriéndose. En resumen, me pasé los primeros meses de trabajo llorando encerrada en el baño con el sello en la mano y abandoné mi escritura. Con el tiempo pude organizar mis horarios y encontrar los beneficios de ese trabajo, hacerme amiga de artistas que estaban en la misma situación que yo y ensanchar mi mundo. Vislumbré la realidad que antes no padecía y me alegré por tener jornadas laborales fijas, un sueldo estable, obra social y la posibilidad de pagar mis obras y seminarios con artistas que antes me era imposible costear. Pero este beneficio no lo tienen todos mis colegas, no todos heredan puestos o tienen la posibilidad de conseguir trabajos estables. También, al ser delegada gremial, ahora mi realidad cambió en ese sentido porque hay un vínculo directo que una militante y el arte lo puede unir, porque para mí el arte siempre es político. Me siento doblemente beneficiada, pero al mismo tiempo muchas veces avergonzada frente a colegas y amigos que no tienen la posibilidad de tener un trabajo con estos beneficios. O sea, tener la suerte de tener otro trabajo, que paguen en fecha, que hagan aportes previsionales, etc. Lo básico. Y los que no consiguen un trabajo en blanco tienen dos trabajos en negro, el del artista y el otro con el que pagan sus cuentas. O sea, hay artistas doblemente uberizados y otros estamos uberizados por la mitad. La semana pasada, tomando un café con un amigo poeta, Manuel Alemián, me decía: corres todo el tiempo, te cagas de hambre, pero en ese momento en que te sentás a escribir, aunque sea un ratito, todo vale esas penas. Y eso me llevó a reflexionar matemáticamente lo siguiente. Aproximadamente trabajo en mi escritura, lectura, formación, investigación para ser buena 4 horas por día, sábados y domingos incluidos, donde en mi caso, al tener la suerte de no trabajarlos, aprovecho para escribir, leer, investigar más o hacer los trámites administrativos para becas y residencias. Voy a resumirlo en 4 horas por día. Si los multiplico por los 365 del año, da un total de 1.460 horas. En un año hay 52 semanas, de las cuales 40 horas semanales las trabajo en el banco. Entonces estamos hablando de 2.080 horas anuales. Y en un total, las horas laborales de mi vida son 3.540, de las cuales solo recibo el pago por las 2.080. En resumen, por 12 horas de trabajo, si le restamos las supuestas horas saludables de sueño, nos quedan 4 horas por día destinadas al ocio, a los amigos, a las parejas, etc. Pero de esas 4 horas de ocio hay que descontar el viaje de ida y vuelta al trabajo, promedio en mi caso 2 horas en total en la caótica ciudad. Entonces se reduce a 2 horas de ocio por día. En este momento el filósofo coreano aparecería atrás de una puerta y gritaría autoexplotación. Pero yo discrepo, porque no es autoexplotación, porque eso sería condenarnos doblemente. Nosotros como escritores no elegimos si decidimos: me encanta reducir mis momentos de ocio, 2 horas diarias, y tener 2 trabajos para comprarme una casa y sucumbir a un sistema capitalista. No, estamos bajo la órbita de un sistema editorial y estatal que nos explota, que juegan con el sentimiento que los artistas no podemos dejar de serlo. Cada vez que hay una crisis económica se escucha mucho decir:
Es ingeniero y tuvo que manejar un taxi, pero nadie se sorprende que un escritor tenga que trabajar de otra cosa. Hay una desvalorización a nuestro oficio. Por ejemplo, cuando terminé las carreras de dramaturgia, en la EMAT y en Filo, no salí con los títulos en la mano y fui a una editorial o a un teatro a pedir trabajo. No porque no quisiera, porque es inverosímil. Esos títulos nos sirven además para adquirir conocimiento, para engordar el currículum y presentarnos a becas en el exterior, festivales, para cobrar algo de plata por nuestro trabajo. No se monetarizan los procesos creativos. El producto libro, que no tendría que ser el fin último de la escritura, lo termina siendo en un tumulto de ansiedades y corridas para plasmar en papel lo que hacemos. Hey, estamos haciendo esto, y publicar, puedo decir soy escritor, soy escritora, porque tengo la prueba en la mano. Sin embargo, la industria editorial tiene empleados pagos, desde administrativos a diseñadores, pero los escritores, que somos la piedra fundamental para que exista esa estructura editorial, estamos precarizados. No contamos siquiera con sistemas de subsidios nacionales dignos, son vergonzosos. Por ejemplo, el Fondo Nacional de las Artes está otorgando préstamos de hasta 10 millones de pesos a tasa cero, pero en valor UVA. Todos sabemos que es variable y está atado a los devenires de la economía. Estos préstamos tienen como fin la producción o investigación para una obra. O sea, el Estado te habilita a que te endeudes y agradezcas que no te cobran intereses, pero se aseguran que no van a perder plata porque están en UVA. Y así, subvencionándonos nosotros mismos la cultura de nuestro país, sin inversión ni intervención alguna del Estado. Nos dan un préstamo a tasa cero no nos dan un préstamo a tasa cero para comprarte un teatro o una casa, sino para crear una obra que la ganancia, con suerte, puede alcanzarte para pagar la primera cuota. Y entre los requisitos para que te otorguen el préstamo, hay que presentar los últimos recibos de sueldo. Nunca tuve la suerte de tener recibos de sueldo como artista. Entonces, el mismo Estado ya considera obvio que los artistas no vivimos del arte. Hablando del ámbito del teatro, en una época el gobierno de la ciudad se alegraba que la ciudad de Buenos Aires le seguía a Berlín como la segunda capital del mundo en la que se producían más obras de teatro. Pero nada decían de la producción a base de nuestra marginalidad y con nuestra pauperización extrema, y que el Estado termina funcionando de una manera parasitaria. El Fondo Nacional de las Artes, hace un tiempo, en el 2023, me otorgó una beca de creación de 200.000 pesos para terminar un libro que estoy haciendo junto a unos chicos que viven en un ex pueblo minero en Jujuy. Esa plata tenía que alcanzarme para cubrir viáticos, viajes, la publicación, la distribución del mismo y la obligación de rendir cuenta de los gastos, justificar en qué se destinó el dinero. Los escritores no estamos ni enmarcados dentro del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El trabajo, en diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas. Estamos años luz de exigir mejoras salariales, porque no hay salario. Mi relato es pesimista, porque no sé cuál es la salida, o mejor dicho, la entrada a la conquista de derechos. Ante la angustia, le pregunté a Google cómo vivir del arte. Y me aparecieron frases como salir de la pasividad. Ser artista no es solo técnica y taller. Ser artista implica visibilizarse, salir al mundo, un pie en el escritorio y el otro en la escena. O sea, de mis 2 horas de ocio diarias, tengo que usarlas para estar en escena. Y terminaba esta frase diciendo, estar siempre listo para las oportunidades. Otra frase decía, sos artista porque no podés hacer otra cosa. Bueno, esta frase me dio la razón cuando entendí que había nacido fallada. Y seguía, cuando sentís que nadie ve lo que haces, es tiempo de cambiar tu estrategia. Y después marcaban las tendencias, o sea, la agenda del mercado del arte, porque hay un mercado del arte, para que tengas más posibilidades de exponer tu obra. Encontré una nota muy interesante en Infobaes en el que le preguntaban a escritores y escritoras si vivían de la escritura. El 97% respondió que no, pero el 3% que decían que sí, al desglosar sus trabajos, mencionaban trabajos como profesores, correctores, etc. O sea, percibían que sí, pero eran oficios cercanos a los procesos creativos. Y solo el 1,5% sí podía vivir de la literatura. Más allá de que discrepo políticamente con Andrés Calamaro, debo darle la razón cuando dice no se puede vivir del amor. Y me llevo a pensar que entonces, como artista, solo nos queda la posibilidad de escribir de la misma manera que amar, sin esperanzas. No sé si hay un poquito de tiempo o después lo podemos hacer porque quería el poema de Juan Gelman, Confianzas. Con este poema no vas a hacer la revolución, ¿lo podemos leer? Confianzas. Se sienta en la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirte para que
peones nuestros, hachedores, vivan mejor, coman mejor o el mismo que viva mejor. Ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos. No entrará al cine gratis con ello. No le darán ropa por ello. No conseguirá tabaco o vino por ellos. Ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Ni por ellos fuera la lluvia lo mojaría. No alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarán el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Hola. Qué lindo cuando la imposibilidad que nos daba la literatura, digo, aquello que no íbamos a hacer no era pagar alquiler, sino la revolución social. Qué nostalgia de la época en la que yo no estaba. Bueno, yo voy a, para variar, los que me conocen ya lo sabrán, voy a ser un poquito disruptivo en relación a lo que se viene charlando. Para empezar, yo quería retomar lo que dice Conti, pero para hinchar las pelotas. Porque lo que quería decir es que Conti elige justamente dos oficios cuando habla. Porque yo tengo una doble vida de trabajo, que la tengo más o menos resuelta, no tengo problema con eso. Nunca fantaseé con vivir de la literatura. No me importa. Digo, si un día pasa, de alguna manera, no sé, Spielberg me compra un libro y entonces todo el mundo en el mundo me conoce y entonces venden muchos libros, no sé cómo le pasó a Dolores Reyes, ¿no? Bueno, todo el mundo compra su libro y entonces vivo la literatura, está buenísimo, supongo, pero no me interesa. Hubo un año de mi vida laboral, yo empecé a laburar en 1988 en el trabajo alienado, ¿no? En el trabajo asalariado, y en el 2018, miren ustedes qué año, fue el único año en el que me entró más plata por la literatura que por mi trabajo. Y yo publiqué por primera vez en 2004. Fue el único año de mi vida en el que esto pasó. El resto del tiempo ni se acerca el ingreso que yo tengo por mi trabajo cotidiano barriendo el subte con el trabajo cotidiano que tengo escribiendo. Pero lo que quiero decir que va a ser la nota más disruptiva es: yo tengo dos trabajos, pero en uno soy un obrero y en el otro no. El trabajo de escritor es un trabajo de la pequeña burguesía. Yo soy dueño de algo. A mí me pago distintas editoriales, me pagaron muchas veces por el mismo texto, porque el texto es mío, yo lo escribí una vez sola. Y la clase obrera lo único que tiene para ofrecer es su fuerza de trabajo. Entonces, en tanto escritor, yo soy un trabajador, pero no soy un obrero. Y me parece, a mí que me gustan las categorías, y que me parece que es importante cuáles son las categorías de la clase trabajadora, me parece una diferencia importante de hacer. Es una parte de mis ingresos, es una cosa como fuera el 30% o el 20% de mis ingresos, lo que la literatura en algún momento me da, pero es como si yo fuera herrero y tuviera una herrería, ¿no? Fuera herrero y trabajara en una fábrica. Fuera herrero y tuviera una herrería. Entonces tenés una cosa, tenés un componente material. Por lo demás, se parecen un montón mis dos tareas. Se parecen un montón mis dos tareas porque las dos lo que vos tenés que tener es conocimiento del lugar sobre el que vas a trabajar, las herramientas con las que vas a trabajar, los mecanismos con los que tenés que trabajar, y en las dos tenés, inclusive en el trabajo asalariado, que todos sabemos que a nadie le gusta ir a trabajar, el orgullo de la tarea bien hecha. Para mí es importante que la estación en la que trabajo esté limpia. Es importante. No porque me paguen por eso, no porque mi supervisor me controle, es importante porque es mi tarea, hago eso. La gente pasa por la estación en la que mi tarea es limpiar y yo quiero que esa estación en la que yo trabajo esté limpia. Y por supuesto, esto me importa en relación a mis textos. Hace unos días yo estaba bastante en crisis porque la realidad no está ayudando, y volvía sobre un texto de Bolaño, una entrevista que le hace una persona, un entrevistador un poco tontolón, pero él puede resolver esto con, no importa quién le pregunte. Y Bolaño decía que ha vivido una vida de mucha pobreza en muchos momentos, porque lo mejor que le dio la decisión de dedicarse a la literatura es la lectura, porque él leía
no me acuerdo quién era que leía, Voltaire, no importa, alguien, dice, yo mientras leía, cuando leo estoy por encima de mis posibilidades, vivo en la riqueza. Y lo comentaba con un amigo que creo que va a estar mañana por acá, se llama Juan Mateo, con el que yo comparto casi todas las cosas de la escritura, que hay que decirlo, es una experiencia más colectiva de lo que parece. Y él me traía un texto también, una entrevista que le hacen a un escritor de cómic que se llama Alan Moore, relacionado con esto, y Moore decía una cosa que es, me parece central de este oficio, que es, te tiene que importar escribir por el texto nada más, pero está buenísimo que te paguen, es importante que te paguen, ¿no? A mí la literatura no me da de comer, esto lo digo yo, no a Alan Moore sí le da de comer, o le da de comer, pero a menos que yo decida regalarlo por alguna razón, un texto, a mí me pagan siempre que escribo. Eso que me pagan no me alcanza para nada. Le compro una pizza a mis hijos y un kilo de helado, pero me pagan para hacerlo, y es importante eso. Y lo otro que decía es, uno tiene que enfrentarse al texto como si el texto fuera alguna suerte de Dios. No vale nada que no sea lo mejor que podés hacer, ¿no? Yo ayer presenté mi última novela y decía esto justamente. Bueno, yo no sé si está expresado lo que quise porque me puse un poco engreído y la apuesta era un poco alta, pero es el mejor libro que yo pude escribir. El mejor texto que yo podía escribir con esto es ese. Entonces me parece que ahí también hay algo que unifica a los dos oficios. Y bueno, antes de entregar la palabra, quiero hacer una leve defensa del libro como objetivo final. Y es, el libro es lo que pone en diálogo mi texto. Por eso para mí es importante llegar al papel. Es importante llegar al papel porque antes de que el libro, que uno de ustedes adquiera el libro, se lo regalen, se lo roben, no me importa, que tengan el libro y lean, lo que hay es mi escritura nada más. La literatura todavía no pasó. La literatura va a pasar cuando otros me lean, porque es un evento social. Entonces, en ese sentido, y únicamente en ese, es que debiera ser tan importante para todos nosotros llegar al papel. Gracias y disculpen las volteretas. Bueno, hablando de precarización, de trabajar de otras cosas, para trabajar de escritores, ¿no? Un poco lo que se viene diciendo por acá, la idea de oficio, la idea de diferencia entre obrero y trabajador. Quería en ese marco darle la palabra ahora a Félix, vamos a saltear, porque dentro de la precarización pidió... Está más precarizado que yo, ¿sí? No sabe, al menos... Porque a las 3 pidió que tenía que ir a otro lado, así que bueno, le damos la palabra ahora. Está precarizado de antes, es verdad, no echa Una precarización con horario. A mí me precarizó la escuela de mis hijos, me precarizó la vida, no sé si les pasa a los otros padres. Tengo que ir a buscar a mi hijo más chiquito. ¿Qué va a hacer? Bueno, me encanta todo lo que estoy escuchando. Me parece, yo coincido con Quique. Creo que el trabajo es un trabajo escribir, pero no un trabajo asalariado, ¿no es cierto? Sería esa la distinción. Yo siempre sacaba las cuentas de cuando empecé a ganar algo con lo que hacía, de cuánto era eso, y cuando se empezó a aparecer a un aguinaldo, ¿no? De lo que yo trabajé muchísimos años limpiando piletas, entonces sabía más o menos cuánto ganaba por mes, qué sé yo, como si fuera un sueldo, que en realidad era cuentagropismo. Y sacaba las cuentas de cuánto ganaba por lo que escribía, y era más o menos el equivalente al aguinaldo que nunca recibía, porque el cuentapropista no, es como que no tiene aguinaldo, ¿no? Bueno, al menos yo nunca me separé una parte como, este es mi aguinaldo, no. Entonces, bueno, no sé, ahora yo lo decía como un chiste, ahora escucho esta mesa y digo, bueno, es algo, no era tanto un chiste, era, bueno, un derecho que el cuentapropismo no me está dando, pero que le da al resto de los trabajadores, y me lo está dando la escritura, ¿no? Qué sé yo. Como si la escritura fuera
tuviera que ver con esa posibilidad de tener un derecho extra, ¿no? Al puro salario. Pero bueno, la verdad es que no, yo nunca la viví como un trabajo de la escritura, cuando obvio que hay vaivenes, como contaba Tomás, ¿no? Que por momentos se vuelve como una especie de carga y hay que ver que no se te vayan los alumnos o que te paguen mejor un texto, ¿no? Porque si no, no llegas a fin de mes, qué sé yo. Pasa eso seguro y hay como una tensión, pero funciona mucho mejor cuando no pasa eso, ¿no? Cuando, bueno, uno está escribiendo porque escribe, qué sé yo, como parte de una alienación, como puede ser ver tele, pero de uno, ¿no? Entonces, un poco el libro este de Piletas, que lo traje acá, que se publicó hace varios años ya, que cuenta un montón de anécdotas de mi vida cuando limpiaba piletas, va por ese camino, ¿no? Va mostrando de a poquito el hartazgo de ese trabajo tan mecánico y repetitivo de limpiar piletas, en condiciones, bueno, bastante pesadas, ¿no? Y demás. Como eso, bueno, puede ser como sorteado, surfeado, gracias a estar como un poco en otro lado, ¿no? Pensando que ahí, en vez de una casa de familia con un perrito y una pileta, no sé, hay un fantasma, ¿no? Uno es un superhéroe, cosas así como más medio psicóticas, que ayudan muchísimo a poder sobrellevar el cotidiano. En ese sentido coincido también con esto que menciona Tomás de los alegatos, ¿no? Mi pareja es Mónica Suárez, con quien hacemos la obra Cuarto Intermedio, que mencionaba Marcelo Guerrieri, que es compañero de trabajo de Tomás, la misma fiscalía, todo, como que hacen los mismos juicios. Y ella siempre, desde que la conozco, me dice que su pasión está en esa zona, en los alegatos, ¿no? Como de golpe uno ahí puede, como no sé, hacer literatura. Y siempre se acuerda del alegato del juicio ESMA 3, cuando ella trabajaba para el CELS, que medio lo había hecho ella, ¿no? Y claro, ella escribe, no sabía escribir en castellano, porque es francesa, entonces había medio aprendido a escribir en castellano haciendo ese alegato, ¿no? Bueno, después se hizo novelista y ahora escribe muy bien en castellano, pero esto lo traigo así como cosas que van sucediendo en la vida de los escritores, que de golpe son saltos cualitativos, que bueno, nada tienen que ver con lo que nos ofrece el mundo laboral como más convencional, ¿no? Y que de golpe hasta pueden convertirse, bueno, en Dolores Reyes, ¿no? Como decía, que hasta se convierte en algo material y todo, ¿no? Toda esa cuestión. Pero bueno, volviendo para atrás, a mí me parece que esta percepción me parece bueno que vaya cambiando, ¿no? de la escritura como algo que, bueno, no necesariamente sea semejante al trabajo asalariado, pero me reconozco como parte de una generación que nos formamos en los 90, éramos chicos en los 90, nos fuimos formando y realmente el horizonte era el trabajo precarizado, ¿no? Sin aguinaldo, claramente, sin vacaciones, y bueno, si hay, si no hay, no sé, ¿no? Entonces, en ese sentido, ser escritor calzaba perfecto, ¿no? O sea, yo podría haber sido arquitecto, o abogado, o no sé, no podía, no, había un colegio donde podía ir a la facultad, de hecho fui a la universidad, estudié letras. No tenía problemas con ese tipo de cosas, pero bueno, no sé, dije, bueno, pero ¿para qué? si igual no había trabajo, era todo muy... Entonces, un poco esa es la zona, me parece que a mí y a otros tantos de mi generación medio nos construyó en este mundo así del trabajo, ¿no? Entonces, creo que no solo para pensar cómo cobramos o no, o si cobramos o no, lo que hacemos como escritores está ahí dando vueltas, o incluso los otros trabajos también, ¿no? Como todo es un poco medio precario, y bueno, siento que es algo que se fue perdiendo en estas 2 décadas, la primera ganada, la segunda, no sé, ¿no? Porque, no sé, es algo que estaría bueno resucitar, ¿no? Esa cosa de, bueno, podemos como
arrancar de cero, ¿no? Pensar las cosas como por fuera de todo ese mecanismo aguinaldo, ¿no? No sé. Estamos bastante cerca materialmente de que eso suceda, así que preparémonos también. Pero digo, puede plantearse como un proyecto incluso, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir así, ¿no? O buscando esto que tampoco está funcionando, porque no es que la mayoría de los trabajadores son asalariados y tienen todos los derechos y qué sé yo, no. Y bueno, y por último, para cerrar, hay un cuento de Bolaño, volviendo a Bolaño, que creo que aquí que lo mencionó, que se llama Sensini, donde el narrador / alter ego del escritor conoce por casualidad a un escritor que se llama Sensini, que se dedica en España, exiliado de la dictadura argentina, a conseguir concursos literarios y mandar, ¿no?, sus cuentos a distintos concursos literarios para ganarse unos mangos, ¿no?, como una forma de, así, cuentapropismo, de mandar cuentos a concursos. Y bueno, empiezan a tener un vínculo así por correspondencia. Y bueno, y eso, digamos, muestra no solo esa dimensión, ¿no?, como de el exiliado que no tiene demasiado porvenir, que está ahí como en una especie de entre dos mundos, ¿no? Que no sabe, bueno, que hace lo que puede con su trabajo y con su oficio, y me parece que, bueno, es un poco esa la zona, ¿no?, que nos nutran, por lo menos a mí, y, bueno, aparte el cuento es, en realidad está basado en una historia medio real, que es la de Antonio de Benedetto, que en efecto estaba exiliado en España y medio que parece que hacía esto, un escritor consagrado haciendo esto, ¿no? Que supongo que disfrutaría, ¿no?, también, ¿no? Aparte de cuando ganaba, disfrutaría de escribir, qué sé yo. Estaba medio apagado también, es cierto, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer esto sin estar apagado. Esa es la apuesta. Como se puede estar uno bien con esta situación y disfrutarla y pasarla bien. Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar, olvidarnos un poco de que se trata de un trabajo asalariado donde tenemos que traer el pan a la casa, porque es letal, ¿no? Obvio que pasa, como decía Tomás, pero bueno, no, yo trato de que no pase mucho. Bueno, ¿te vas o...? Fíjate, ¿2 minutos? 2 minutos. Bueno, gracias por la invitación. Me hubiera gustado que estuvieran algunos compañeros míos acá, pero son de los que se les vence el contrato a fin de mes y no los dejaron entrar hoy. La verdad que, bueno, repudio esa medida y no hay nada nuevo que pueda decirles yo, pero está pasando en este momento. Algunos de ellos incluso son compañeros del CIPREVA, es un sindicato al que yo pertenezco, que soy periodista. Hablando de los oficios, siempre dije que trabajaba de periodista porque creo que a mí ser periodista me gustaba leer y escribir y era la única manera de tener aguinaldo, sueldo, que lo tuve durante 20 años hasta que La Nación cerró la revista en la que yo trabajaba hace 3. Y a partir de ahí abracé la precarización completa, como nada, dando talleres, editando libros y demás. Pero bueno, vengo del pasado a decir que el drama de los y las escritoras con la plata es eterno. Uno lee los diarios, no sé, Kafka tenía trabajo de abogado, ¿no? Vendía seguro, inspector era, bueno. Pero en todos los diarios, me acuerdo por ejemplo ahora de Catherine Mansfield, que estaba siempre contando la plata que ganaba por los cuentos porque le gustaba comer cosas ricas y nunca le alcanzaba a comprarse los bollos que le gustaban. Pero bueno, me pasó cuando investigué la vida de Oesterheld, ¿no?, que era freelancer. O sea, yo en ese momento tenía sueldo, ahora lo entiendo mucho más. Un tipo freelancer con 4 hijas que alquilaba, su casa no era de él. Él escribía para cualquier lado, cualquier porquería, Si uno empieza a rastrear de Oesterheld, se copiaba a sí mismo, lo que pasa es que era tan genio que le salía bien, ¿no? Pero vivía precarizado, vivía sin un mango. Y en el último tiempo, estuve leyendo bastante de Walsh para un capítulo que escribí para este libro, se llama Perón y el gremio de prensa, especialmente, dijiste en la presentación, del paso de Walsh por la CGT de los argentinos, que tuvo un periódico, la CGT,
En el 68 Ongaro, bueno, gana la conducción de algún modo, ¿no? Cuando le quieren normalizar, y lo invita a Walsh a ser parte del periódico con Berbisky. Ongaro lo había conocido en Walsh en Puerta de Hierro. Cuando Walsh volvía de Cuba, hace una escala en Madrid, porque en ese momento obviamente había que hacer escala para volver a Argentina por el bloqueo, y ahí Perón lo presenta con Ongaro. Y es interesante porque es una parte de Walsh de la cual no se habla mucho, ¿no? Esos son 3 años que él trabaja en el periódico de la CGTA y además participa en las asambleas de la CGTA. Y hay como un pequeño quiebre de él. Walsh siempre tuvo como este dilema entre el intelectual comprometido y el escritor bestseller. Por ejemplo, yo vuelvo siempre a este libro que se llama Rodolfo Walsh, Ese hombre y otros papeles personales, que es la recopilación de sus notas, de sus diarios, de lo que la dictadura no se robó de él, ¿no? Y se pudo recuperar gracias a Lilia Ferreira especialmente, y un laburo que hizo Link de descifrar muchas cosas. Y él todo el tiempo en su diario está debatiéndose qué voy a hacer. Voy a ser el escritor bestseller que envidiaba mucho a Viñas, porque en un momento, a fines de los 60, Viñas la rompió, ¿no? Lo publicaban. Los dos eran autores de Jorge Álvarez, ¿no? Que en ese momento era el editor estrella de los escritores argentinos un poco más independientes, digamos. Y al entrar en la CGT de los argentinos empieza a tomar contacto con la clase obrera, ¿no? Y ahí empieza un poco lo que él ya había masticado como Operación Masacre, que él, Operación Masacre, le escribe más como escritor y periodista que como alguien comprometido, ¿no? Claro, él quería ganar el Pulitzer, exacto, él quería hacerla, de hecho fue antes que A Sangre Fría, que la escribió él, ¿no? Bueno, acá voy a hacer un paréntesis, es muy interesante porque Operación Masacre se edita 3 veces y en cada reedición Walsh hace su propio prólogo y se corrige en su pensamiento ideológico en cada prólogo. El primero es como, bueno, él quiere mostrar la verdad y que se haga justicia. El segundo dice, justicia es una mierda, no miran ni bola, hay que bancar a los militantes. El tercero, directamente hagamos la revolución, más o menos, ¿no? Es alucinante ver cómo él mismo va marcando su evolución ideológica. Pero bueno, volviendo a al diario que él deja, está todo el tiempo contando la plata, cuánto le pagan por cada nota, hace cuenta, siempre debe el alquiler, o sea, lo tortura la guita, igual que le pasaba a Oesterheld. Y entonces en ese debate entre ser el escritor y el militante siempre está la variable de la plata. Y en eso medio como que está buenísimo porque lo saca del bronce a Walsh. O sea, lo saca del bronce. Les recomiendo leer estos diarios porque además está como su ego de escritor, ¿no? Quiero ser Viñas, quiero ser mejor Viñas, porque Viñas es una porquería, decía, su envidia. Pero por otro lado, me estoy metiendo en la clase obrera, conocí a Ongaro, a él lo deslumbra Ongaro, ¿no? Entonces dice, bueno, voy a hacer este periódico de la clase obrera, me voy a poner como militante, pero nunca termina de decidirse, ¿no? Y pensaba un poco esto como que el periódico de la CGT de los argentinos lo hace ad honorem también, y en ese momento lo paradójico era que lo mantenía Jorge Álvarez, que le pagaba por una novela que nunca escribió, ¿no? Es alucinante, porque hay como una vuelta ahí. Entonces también en sus diarios él está todo el tiempo haciendo cuentas, dice, bueno, si volvemos a editar Operación Masacre, Jorge Álvarez va a recuperar lo que me pagó, entonces tengo 1 año más para deberle la novela, ¿no? Todo el tiempo. Pero bueno, volviendo un poco al periódico de la CGT, que es un periódico que está en Berbisky, está él, está García Lupo, está el que había sido su yerno, Alsina, que era el novio de Vicky Walsh, todos varones. Había una mujer que era secretaria nada más, bueno, otros tiempos, bueno, ellos se propusieron algo que después repitieron en el diario Noticias, que era hacer un periódico muy bien escrito, ¿sí? Con buena información. De hecho, Walsh ahí sigue haciendo lo que sabe hacer, que era buscar información de los diarios para ver qué estaba haciendo la policía. Y además él empieza a publicar por entregas ¿Quién mató a Rosendo? Entonces ahí él encuentra como también la beta literaria, ¿no? Siempre está buscando eso de cómo seguir siendo escritor en este aspecto que era más militante de él. Y bueno, empieza a publicar por entregas, y hay algo interesante ahí, que él llega a los laburantes con ¿Quién mató a Rosendo? Porque se leía un montón, era como el folletín. Berbisky y García Lupo le decían el folletín de la clase obrera y él se enojaba, no sé qué. Pero bueno, me gusta siempre esta figura de Walsh, que es como mucho menos esto de bronce de lo que creemos, ¿no? Cómo los vericuetos él hacía para lidiar con algo que nunca resolvió en su vida, que era qué ser,
militante intelectual. De hecho, los últimos días, antes de que lo desaparezcan, él vuelve a escribir esa novela que todavía le debía Jorge Álvarez, ¿no? Es como, no puede parar. Bueno, y es buenísimo el periódico de la CGT de los Argentinos. Nada, lo chusmeé, lo leí. Hay una parte que me encanta, porque ellos creían que estaban haciendo realmente algo como muy valioso para la clase obrera, ¿no? Y en las comisiones internas decían, sí, está bueno, está buenísimo, no sé qué. Y un día, una entrega del periódico, que sale durante 2 años, dicen, bueno, vamos a ver que escriban ustedes qué piensan del periódico, ¿no? Y a ver si lo encuentro. Bueno, por ahí creo que estaba acá, perdón. Lo voy a leer y después voy a leer otra perecita y ya termino. Bueno, lo había marcado y ahora se me fue. Leo una parte del libro, ¿no? Bueno, desde el semanario además invitaba a los trabajadores y delegados de las fábricas a que mandaran sus denuncias y reportes con la consigna de un corresponsal en cada fábrica. Bueno, estaban todos de acuerdo, les gustaba el diario, no sé qué, los informes llegaban. Bueno, esto no impidió que recibieran críticas que también fueron publicadas. En el número 15 de agosto de 1968, con el título Semanario, Pro y Contra, se consultó la opinión que tenían del periódico en las fábricas. Mientras la mayoría de los voceros gremiales lo reivindicaban, un representante de los trabajadores del hielo fue lapidario. No he visto una sola foto de un obrero en overol. La agrupación del hielo lo va a vender cuando sea el diario de la clase obrera argentina y no el diario de un grupo de intelectuales que no conoce un corno de lo que pasa en las bases del movimiento obrero. Hermoso, hermoso. Bueno, nada, me parece que también como resume este lío que tenía Walsh en la cabeza y que nunca resolvió y esto que decías vos, bueno, escribir es de burgués, es algo de lo que Walsh vuelve una y otra vez y otra vez y otra vez. Y bueno, nada, y no lo resuelve, Y para terminar, porque Félix se tiene que ir, voy a leer una parte del diario de él, ¿no? Bueno, después de toda la experiencia, el año más intenso del periódico de la CGTA fue el 68, ¿no? Después, bueno, se empieza a disgregar, como también pasa con la propia CGTA, Perón vuelve a intervenir, Bandor vuelve a tener poder, toda la parte que la conoces bien, ¿no? Bueno, pero quiero leer... El sistema de papelitos no funciona mucho. Bueno, él escribe el último día, diciembre 31 del 68. Pone situación. Terminar el año con el zapato izquierdo visiblemente roto, 1.500 pesos en el bolsillo, incapacitado para hacer regalos y desganado para recibirlos, con 1000 cosas pendientes, postergadas o mal hechas, en un estado casi permanente de mal humor o de abulia. Estuvimos ahí, ¿no? Alguna vez. Bueno, es posible que haya mejorado algo, que esa mejoría sea lo que me pone de tan pésimo humor. La política se ha reimplantado violentamente en mi vida, pero eso destruye en gran parte mi proyecto anterior, el ascético gozo de la creación literaria aislada, el estatus, la situación económica, la mayoría de los compromisos, muchas amistades, etc. Es posible que al fin me convierta en un revolucionario. Pero eso tiene un comienzo muy poco noble, casi grosero. Es fácil trazar el proyecto de un arte agitativo, virulento, sin concesiones, pero es duro llevarlo a cabo. Exige una capacidad de trabajo que todavía no poseo. Me refiero principalmente a métodos de trabajo. Hace años que vengo luchando por eliminar cosas que formaban una infraestructura errónea. La bebida, el cigarrillo, los malos horarios, la pereza y las postergaciones consiguientes. La autoestima, el desorden, la falta de disciplina, la consiguiente falta de alegría y de confianza. Todo eso ensamblado en una estructura mental que seguía siendo burguesa. Este año solo he progresado en 2 cosas. No bebo, lo que ha mejorado mi salud, o por lo menos compensado el deterioro. Empiezo a asimilar lo básico del marxismo y mi nivel de conciencia es hoy bastante mayor. Estoy mucho más jugado. No aceptaría hoy incluir una cita de un bufón como Manucho, Mujica Lainez, en la contratapa de un libro, ni vacilaría en rechazar una beca de USA, etc. Me he pasado casi enteramente al campo del pueblo que además, y de eso sí estoy convencido, me brinda las mejores posibilidades literarias. Quiero decir que prefiero toda la vida ser un Eduardo Gutiérrez y no un Grusac, un Art o un Cortázar.
Bueno, este es Walsh. Nada, ¿qué más decir, no? Creo que todos los quilombos que tenemos ahora, Walsh los tiene, lean esto y no sé, nada a mejorar. Bueno, tomo algunas categorías que se... Chao, Félix. Chao, vamos. Sobre todo me quedé con esta idea de que surgió bastante la idea del freelance, ¿no? Y me gustaría ponerla más a la idea de artesano, ¿no? Creo que ahí hay más, creo que nos acercamos más si tuviéramos que definirlo materialmente. Al artesano que tiene sus herramientas, que con esas herramientas construye algo y después tiene que ver qué hace con esa producción, ¿no? Que la palabra freelance por ahí es más moderna, pero me gusta que la palabra artesano creo que la resume mejor. Y después, bueno, ¿cómo vamos al mercado editorial? Hay una industria editorial que evidentemente se beneficia de estas condiciones en las cuales nosotros ya damos por sentado que no podemos vivir de la escritura. ¿Y qué se puede hacer para transformarlo? Bueno, la agremiación, otros artistas como los... si se quiere, toda la industria del cine no tienen esta mirada tan pesimista que tenemos nosotros, que la comparto porque la verdad es terrible el lugar en el que estamos, pero ellos son mucho más conscientes de que grupalmente se puede transformar. Creo que algo pasa, no sé cuál es el origen, es más una pregunta para hacernos, ¿por qué estamos tan solos en estas penurias y no en la lucha colectiva por la mejora de nuestras condiciones materiales, ¿no? De ahí, bueno, algunos fundamos la Unión de Escritoras y Escritores, después les paso para afiliarse, hoy acá es el chivo, ¿no? Pero creo que hay algo ahí también para ahondar.